Hoy estamos viendo un caso de la segunda parte del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a los Estados Unidos. Mary Moorman nació en 1862 en Filadelfia durante el apogeo de la Guerra Civil Americana. En ese momento, Filadelfia jugó un papel crucial como un importante proveedor de materiales y equipo para el ejército de la Unión. La ciudad también estableció numerosos hospitales militares y sociedades de ayuda para cuidar a los soldados heridos que regresaban de los campos de batalla. Pero la pequeña Mary no tenía que preocuparse por la guerra. Para cuando tenía 3 años, en 1865, los combates habían terminado y la gente de Filadelfia comenzaba a volver a una sensación de normalidad. La familia mormona consistía en Mary, su madre y padre, y los 4 hermanos mayores de Mary. Vivían en la calle Orkney, número 1246, un distrito de clase trabajadora. La madre de Mary criaba a los niños en casa, mientras su padre trabajaba como zapatero, un oficio que proporcionaba un ingreso modesto pero constante. Sin embargo, en 1866, la tragedia golpeó a la familia cuando él murió, dejando a la madre de Mary viuda. Mary era la más joven de los niños mormones. Era una presencia brillante y gentil que impactaba a quienes la conocían. Era conocida como la pequeña Mary Mormona, no solo debido a que era la más joven de su familia, sino porque el nombre reflejaba el profundo cariño que el vecindario tenía por ella, que parecía llevar consigo a donde quiera que iba. Tenía cabello dorado, ojos brillantes y el tipo de encanto inocente que podía hacer sonreír incluso a las personas más antipáticas. El domingo 6 de septiembre de 1868, la señora María Moorman se estaba preparando para ir a la iglesia y había planeado llevar a Mary con ella, pero a medida que se acercaba la hora, reconsideró, ya que pensó que el servicio podría ser demasiado agotador para su hija menor. En cambio, le dijo a Mary que se quedara en casa al cuidado de sus 2 hermanas mayores. Después de que su madre salió de casa, Mary fue a jugar en los escalones del frente con algunos niños del vecindario, como lo hacía casi todos los días. Se quedaron allí charlando y divirtiéndose de la manera habitual, cuando de repente vieron que un hombre había aparecido en la esquina de la calle que parecía estar observándolos. Luego hizo un gesto para que Mary se acercara. Una de las chicas, llamada Caroline Dinglaker, le dijo que no fuera, pero Mary se levantó y caminó hacia el hombre. Los demás se quedaron en el escalón observando. De alguna manera estaban pegados al lugar. Cuando el hombre tomó la mano de Mary y se alejó con ella no miró atrás. Tras el servicio religioso, la señora Moorman emprendió el camino de vuelta a casa. Sus 2 hijas mayores la recibieron, corriendo a su encuentro con rostros pálidos y voces ansiosas. Les preguntó qué sucedía, y cuando le contaron lo que había pasado, la señora apenas podía comprender lo que estaba escuchando. Mary, su adorable hija, estaba desaparecida. Cuando se acercó a su casa, la calle ya estaba en caos. La noticia se había extendido rápidamente y los vecinos habían salido para ver qué había sucedido. En distritos de clase trabajadora como el suyo no había un frío desapego ni una tranquila soledad detrás de puertas cerradas. Cuando era necesario, todos se apoyaban entre sí. Todos empezaron a buscar a Mary. Se revisó cada callejón y lote vacío. Se contactó a la policía y una vez que llegaron, el teniente Whitcraft coordinó los esfuerzos de búsqueda. Trabajaron sin descanso para intentar hallar a la pequeña, pero al caer la noche no la habían localizado. La búsqueda continuó al día siguiente, pero sin éxito. Para entonces, la madre de Mary estaba casi fuera de sí de preocupación, presa del miedo y la insoportable tensión de la espera, la más joven de sus hijos, desaparecida en un instante, llevada por un hombre que nadie reconocía. Su imaginación no ofrecía consuelo, las posibilidades que evocaba eran demasiado oscuras. Se enviaron oficiales por toda la ciudad, incluso al campo circundante, pero al caer la noche, aún no había respuestas sobre el paradero de la pequeña Mary Moorman. A primera hora de la mañana del siguiente día, martes 8 de septiembre, una lechera llamada Caroline Ludman se dirigía a través de un lote vacío, llevando un pesado cubo de leche que iba a entregar en las casas del 19º distrito. Mientras cruzaba el campo, vio lo que parecía ser un vestido de niña tirado a poca distancia del camino. Curiosa por lo que realmente había visto, volvió la vista atrás y miró de nuevo. Esta vez lo vio claramente, no era un vestido, había una niña allí. Miró más de cerca y vio el cuerpo de una niña pequeña y era evidente.
que estaba muerta. La escena era sombría. Cerca había un viejo granero que se utilizaba como taller de carpintería, aunque estaba vacío a tan temprana hora. El lote en sí estaba lleno de basura y era utilizado por los residentes para tirar cualquier desecho que tuvieran. Era un lugar solitario y descuidado donde se había dejado el cuerpo de esta pequeña niña. Carolyn corrió velozmente en busca de ayuda y pronto algunos lugareños se congregaron en el lugar. La policía llegó poco después y tomó control de la situación. Notaron que la ropa y el cabello de la niña fallecida coincidían con la descripción de Mary Mormon, la niña desaparecida. Sin embargo, también recordaron que ya habían buscado en esa área. Así que la niña debió haber sido asesinada en otro lugar y su cuerpo recién colocado allí. Los oficiales transportaron cuidadosamente a la niña fallecida a la morgue, donde el Dr. Shapley realizó una autopsia. Cuando la policía informó a la señora Moorman del descubrimiento del cuerpo de su hija, una ola de tristeza la invadió. Los vecinos se reunieron rápidamente, ofreciendo sus condolencias y apoyo, pero la profundidad de su dolor era tan profunda que ninguna palabra podía capturar verdaderamente el dolor que sentía mientras la noticia del descubrimiento se extendía por la comunidad. Provocó conmoción, indignación y horror profundo. Decidido a ver que se haga justicia, el alcalde ofreció una recompensa sustancial por la captura del perpetrador, y esta suma pronto fue aumentada por ciudadanos generosos que creían firmemente en un castigo rápido y decisivo. En los días siguientes, el valor de una buena reputación se hizo más evidente que nunca, ya que cualquier persona con un atisbo de sospecha ligada a su nombre, especialmente aquellos conocidos por su comportamiento problemático con los niños, cayeron bajo un intenso escrutinio público. La autopsia confirmó que Mary había muerto el mismo día que desapareció. Se determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento y su cuerpo presentaba evidentes signos de violencia. Se encontraron moretones en su cuello, muñecas y brazos, lo que indicaba una lucha. Su ropa interior estaba manchada de sangre y el examen reveló que había sido violada antes de su muerte. El funeral de la pequeña Mary Mormon se llevó a cabo el 10 de septiembre en la iglesia católica de San Bonifacio, y todo el vecindario salió a presenciar la solemne ocasión. La iglesia estaba abarrotada, cada banco lleno y los pasillos llenos de dolientes. Fue una escena profundamente dolorosa, con el duelo por la muerte del niño evidente en el silencio sepulcral y las caras llorosas de los reunidos. Al día siguiente inició una investigación y tras un minucioso análisis de las pruebas, el jurado concluyó que el niño había sido maltratado, estrangulado, había sido asesinado por un individuo o individuos cuyas identidades permanecían desconocidas. La policía continuó su búsqueda del perpetrador y siguió cada pista con determinación. Se arrestó rápidamente a varios sospechosos, aumentando las esperanzas de un avance. Entre ellos estaba John Hanlon, un barbero de 20 años que residía cerca de los mormones. Según testigos, Mary fue vista por última vez caminando por el callejón cercano a su patio. Aunque algunos consideraban al señor Hanlon un personaje extraño y había acusaciones previas de que él había agredido a niñas jóvenes, no había evidencia directa que lo conectara con la desaparición de Mary. Vivía con su esposa de 17 años en una casa que compartía con sus padres y su hermano y hermana menores, y notablemente no se unió a los esfuerzos de búsqueda después de que Mary desapareció. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación sobre su paradero y antecedentes, al igual que los otros sospechosos, fue liberado sin cargos. A medida que pasaban los días sin ningún progreso, la frustración pública aumentó y la policía recibió fuertes críticas. Se les acusó de ineficiencia, torpezas e ignorancia, con muchas personas creyendo que la investigación se había manejado mal desde el principio, sin nombre, sin nuevas pistas y sin testigos adicionales. La pregunta permanecía: ¿quién mató a la pequeña Mary Moorman? En octubre de 1869, otro incidente revivió las sospechas. Dos jóvenes damas, la señora Anne Bowers y su hermana Clara Ritchie, de 16 años, caminaban a casa cuando Clara notó a un hombre siguiéndolas y comportándose sospechosamente. Estaban en una zona escasamente poblada, cuando sin previo aviso, el hombre golpeó a Annie en la parte posterior de la cabeza con una piedra, haciendo que tropezara. Logró correr y comenzó a gritar asesinato mientras el hombre perseguía a Clara. Un transeúnte llamado Oliver Ottinger escuchó los gritos y vio la persecución, así que corrió tras el hombre y lo detuvo. Se contactó a las autoridades y el hombre fue llevado al alcalde e identificado como Charles Hanlon. A pesar de su arresto, no se le imputaron cargos formalmente. En su lugar, pagó una compensación a las jóvenes.
Fue liberado y el caso se resolvió. Justo un mes después, un hombre intentó asaltar a una niña de 10 años que estaba jugando fuera de la iglesia metodista del tabernáculo. El hombre la atrajo detrás del edificio, pero sus gritos atrajeron la atención de un herrero, quien intervino rápidamente, sometió al atacante y lo entregó a la policía. El hombre dio su nombre como Charles F. Harris. Fue detenido, luego juzgado, condenado y sentenciado a 5 años en la prisión de Mohammed Singh. Sin embargo, pronto se identificó a Charles F. Harris como nada menos que Charles Hanlon, el hombre que había atacado a la señora Ann Boas y a la señora Clara Ritchie solo un mes antes. Su intento de esconderse detrás de un nombre falso había fallado, y luego se descubrió que este hombre había usado constantemente alias al tratar con la policía. Y cuando las autoridades lo investigaron más a fondo, descubrieron que su verdadero nombre era John Hanlon, el hombre que habían arrestado un año antes, bajo sospecha de asesinato de Mary Moorman. En prisión, el señor Hanlon compartió celda con Michael Dunn, un ladrón menor cumpliendo condena por hurto. Sin embargo, el señor Dunn no era un delincuente común. Tenía una larga historia, incluyendo múltiples condenas en Inglaterra, que finalmente llevaron a su traslado a Australia. Después de cumplir su condena allí, se dirigió a América, donde reanudó sus actividades criminales. Tras unos días compartiendo celda, el señor Dunn se acercó a los oficiales con una inquietante declaración. Afirmó que el señor Hanlon le había hablado en detalle sobre el asesinato de Mary Moorman. Según él, el señor Hanlon había descrito a la niña como de unos 9 años de edad y le había dicho que la estranguló en el sótano de su casa el domingo 6 de septiembre. Luego observó con calma mientras los vecinos buscaban a la niña en el área. Continuó diciendo que el señor Hanlon también había dicho que en las primeras horas del martes 8 de septiembre, llevó el cuerpo de la niña a un lote vacío y la abandonó. Con esta escalofriante información, la policía acusó formalmente a John Hanlon de asesinato. El juicio comenzó el 31 de octubre de 1870 y atrajo a una sala de tribunal llena de gente ansiosa por escuchar los detalles del trágico caso. La noticia del asesinato se había difundido ampliamente y el interés público era intenso. Cada asiento estaba ocupado, ya que los espectadores, algunos buscando justicia, otros simplemente curiosos, se reunieron para escuchar atentamente las pruebas y testimonios presentados durante el proceso. John Hanlon, acusado de asesinar a Mary Moorman, parecía tranquilo y atento al comenzar el juicio. Uno de los testigos clave de la fiscalía fue Michael Dunn, el ladrón condenado que había sido perdonado a cambio de su testimonio. Le dijo a la corte que no conocía a John Hanlon antes de compartir su celda y solo se enteró del asesinato de Mary Moorman por el propio señor Hanlon. Dijo que nació en Manchester, en Inglaterra, y que fue enviado a Australia como un joven por sus crímenes. Agregó que después de cumplir su condena allí, llegó a América donde sobrevivió robando hasta que finalmente fue atrapado y terminó en prisión una vez más. Dijo que el señor Hanlon llegó a su celda el 29 de diciembre de 1869 y unos días después confesó haber matado a la niña, describiendo a la niña como de 9 años de edad y con cabello claro y ojos azules. La sala de juicio enmudeció mientras Michael Dunn relataba cómo John Hanlon perpetró el atroz delito. Dijo que le había contado que estuvo en el salón de cerveza de Fisher desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, y luego volvió a casa y se sentó en los escalones. El señor Dunn afirmó que el señor Hanlon había presumido de que luego se disfrazó de tal manera que ni siquiera su madre lo reconocería, salió por la parte trasera de la casa hacia el callejón y esperó. Cuando surgió la oportunidad, atrajo a la joven Mary, matándola en el baño exterior detrás de su casa. El señor Dunn afirmó que el señor Hanlon dijo que empujó el cuerpo por la ventana del sótano, se quitó el disfraz y subió las escaleras, llegando alrededor de las 8:30 de la tarde. Hubo un suspiro en la sala del tribunal, pero el señor Dunn no había terminado. Miró al jurado y dijo que el acusado le había dicho que había trabajado todo el día el lunes. Luego se levantó antes del amanecer el 8 de septiembre y se deshizo del cuerpo. Los espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos intercambiando miradas, otros sentados inmóviles mientras intentaban comprender el peso de la afirmación. La defensa rechazó el testimonio de Michael Dunn, pero él insistió en que los detectives nunca lo abordaron ni presionaron para obtener una confesión de John Hanlon. Charles Moss subió al estrado y recordó que alrededor de las 4 de la mañana, el día que se descubrió el cuerpo de Mary Moorman, vio a un hombre caminando rápidamente y llevando lo que parecía ser un bulto en sus brazos. Dijo que la figura se movía con determinación, pero algo en la forma en que sostenía el bulto le pareció raro, como si intentara no llamar la atención sobre él.
Agregó que no reconocía al hombre y no podía distinguir sus rasgos en la tenue luz. Louisa Adams también dio su testimonio. Dijo que la noche en que Mary Mormon desapareció estaba parada en la esquina de la Quinta Calle, cerca de la iglesia, hablando con un joven llamado David McGuire cuando vio a un hombre caminando con una niña pequeña que estaba llorando. La niña usaba un vestido rosa y blanco, sin sombrero. La señorita Adams escuchó al hombre decirle a Mary que no llorara y que le daría 5 centavos. «Soy tu tío». El hombre vestía ropa oscura y llevaba una gorra negra sobre sus ojos. Cuando le mostraron el vestido que Mary había estado usando, la señorita Adams dijo reconocerlo como el mismo que llevaba la niña. La hermana de 11 años de Mary también testificó. Le dijo al tribunal que la última vez que vio a Mary fue cuando estaba sentada afuera con amigos y Caroline Dinglaker pasó pidiendo ayuda con un cochecito de bebé. Hannah dijo que se quedó atrás, pero Mary fue con Caroline y pasó por la casa de Hanlon. Hannah dijo que Mary nunca volvió. Cuando le preguntó a Caroline dónde estaba, Caroline le dijo que se había ido con un hombre. El testigo más emocional fue la madre de la joven víctima, quien subió al estrado para describir con desgarradores detalles su búsqueda frenética e impotente de su hija desaparecida. Relató la última vez que vio a Mary, el creciente pánico a medida que pasaban las horas y la noche en vela esperando su regreso seguro. Su voz temblorosa dejaba una profunda impresión en los presentes mientras hablaba. La sala del tribunal cayó en silencio y visiblemente conmovida por su dolor, ya que la realidad de la tragedia se hizo dolorosamente clara a través del duelo de su madre. Al momento de que la defensa presentara su caso, el abogado de John Hanlon se levantó y se dirigió al tribunal. Argumentó que la fiscalía había pasado una semana completa exponiendo hechos desconectados que no tenían sentido cuando se unían por la palabra de Michael Dunn, un criminal condenado con una reputación dudosa. Dijo que sin el señor Dunn no había caso. Le dijo al jurado que probaría que John Hanlon no estaba donde la fiscalía afirmaba que estaba y proporcionaría coartadas que demostraban la inocencia del señor Hanlon. También señaló que varios de los testigos de apoyo de la fiscalía habían dado declaraciones muy diferentes durante la investigación del forense. El primer testigo fue John Fisher, quien dirigía el bar en Quinta y Diamante. Informó al tribunal que el señor Hanlon estuvo en su salón desde alrededor de las 7:15 hasta las 8:15 de la tarde. La noche que desapareció Mary, describió la ropa del señor Hanlon, una camisa blanca con rayas marrones, pantalones claros, y no llevaba abrigo ni sombrero. Luego vino Kate Hanlon, la hermana adolescente de John. Describió la casa familiar y recordó que esa noche de domingo había 13 personas en la casa. Recordó ver a John salir de la casa e ir al salón y luego regresar e ir a su barbería. En ningún momento lo vio con ropa manchada de sangre o desaliñada. Otra testigo fue Mary Quinn, prima del acusado. Confirmó que había llegado a la casa de Hanlon entre las 6 y las 7 de esa tarde y vio a John, a su esposa y a su madre pasar por la barbería. Emma Bush, de 14 años, también testificó. Le dijo al tribunal que la noche en que Mary desapareció, un hombre le había pedido indicaciones para llegar a las calles Dauphin y después de que ella le indicó cómo llegar, él le pidió que lo acompañara, lo cual ella se negó a hacer y en cambio se dirigió hacia donde estaba sentada Mary. Dijo que más tarde, cuando iba a casa, vio a John Hanlon sentado en los escalones de su entrada y, extrañamente, él también pidió indicaciones para llegar a la calle Dauphin. Tras el testimonio del último testigo, los abogados presentaron sus argumentos finales. La fiscalía insistió en que la línea de tiempo coincidía con sus pruebas, que el testimonio de Michael Dunn era creíble y que habían demostrado la culpabilidad de John Hanlon más allá de cualquier duda. En contraste, la defensa atacó la credibilidad del señor Dunn, señalando que sus afirmaciones no estaban corroboradas y lo tildaron de delincuente profesional poco confiable. Instaron al jurado a no condenar a un hombre ni etiquetar a toda su familia como mentirosos, basándose únicamente en la palabra de un testigo así. Dijeron que, en su opinión, el caso había sido construido por detectives motivados por la recompensa de $1,000 que habían entrenado al señor Dunn y atrapado al señor Hanlon. También recordaron al jurado un punto clave en el propio caso de la fiscalía, de que el asesino debía conocer al niño. Sin embargo, Caroline Dinglaker, quien estaba con Mary el día que desapareció y conocía al señor Hanlon, había dicho que no reconocía al hombre que se llevó a Mary. El jurado deliberó durante más de un día, considerando cuidadosamente las pruebas y los testimonios contradictorios.
Cuando regresaron a la sala del tribunal con un veredicto, encontraron al acusado John Hanlon culpable. El abogado de John Hanlon solicitó un nuevo juicio, pero fue denegado. El 11 de diciembre de 1870 regresó a la corte para la sentencia. Después, el juez le preguntó si quería decir algo. John entonces se levantó y, sosteniendo la Biblia, condenó a los testigos que habían testificado en su contra. Dijo que no habían dicho la verdad y que habían sido pagados por los detectives Smith y Taggart. Mirando al juez, luego instó a que los futuros jurados recordaran sus últimas palabras y no permitieran que el perjurio condujera a más condenas y muertes injustas. Luego besó la Biblia. Después de esto, el juez lo condenó a la horca. Sin embargo, su ejecución se pospuso hasta el 1 de febrero de 1871. Unas semanas antes de su fecha de ejecución, pidió ver al detective Smith para disculparse con él y con el detective Taggart por su anterior arrebato en la corte. Aún no confesó el crimen, pero mostró algunos signos de arrepentimiento. Vestía ropa áspera contra su piel, renunció al tabaco, dormía en el frío suelo de la prisión y vivía solo de pan y agua. 2 sacerdotes lo visitaban regularmente y lo guiaban espiritualmente. Solo se permitió la asistencia a la ejecución a funcionarios, su abogado y algunos miembros de la prensa. En el patíbulo, John Hanlon perdonó a aquellos que lo habían perjudicado y pidió perdón a cambio. Sus últimas palabras fueron: Jesús, ten piedad de mí, Santa María, ruega por mí, San José, intercede. Luego ahorcaron a John Hanlon. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo caso breve.